Ahí viene Emilio Lozoya a la 1 de la mañana con 11 minutos. Aterrizará este avión que salió por la tarde, hora de Madrid, a las 5 de la tarde con 57 minutos. Hizo escala en Canadá. Viene a la Ciudad de México. Luis Miguel González, ¿cómo estás? Encantado de estar acá. Jaime Sánchez Osarrey, ¿cómo estás? Buenas noches, Manuel. Buenas noches, Ezra Chabot, ¿cómo estás, Ezra? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué trae bajo el brazo Emilio Lozoya? Pues trae un montón de miedo, me imagino, de que le vayan a cumplir aquello que prometió que iba a traer. Vamos a ver si lo que trae son, pues no sé, si traerá sus grabaciones, sus discos, todo lo que dice que tiene para inculpar a aquellos que supuestamente lo orillaron a cometer un montón de delitos. Eso es lo que se supone que viene, ¿no? Dichos, documentos, grabaciones. Supuestamente, ¿no? Hasta dónde lleguen, no lo sé. Él es, digamos, la ficha central de toda una estrategia de obtener recursos para muchísimas cosas. Pudieron haber firmado otros, pudieron haber tomado algunas escenas de entregar dinero, como las que vimos hace algunos años, los con billetitos sí, por escándalos. Pero aquí lo importante es, más allá del show mediático, es por qué en este momento aparece. Hay un tema, dicen, político-electoral, que podemos platicar, y hay otro elemento que a mí me parece fundamental, que es el hecho de que tiene que existir un debido proceso muy bien articulado para que todo esto pueda ser llevado en un plano en donde existan consecuencias jurídicas reales y no un show que pues te puede servir ahorita en medio de esta catástrofe sanitario-económica para pues hacer a un lado esto, pero que en un determinado momento, como ha sucedido en un montón de veces, y no es que en casi todas, pues terminó por hacer que aquellos acusados terminaran siendo exonerados. Jaime, ¿cómo la ves? Bueno, retomando lo que dice Ezra, yo creo que hay varias cuestiones que se van a resolver, o vamos a ver cómo se resuelven en poco tiempo, o en este proceso que se va a desarrollar. La primera es, por supuesto, esa, ¿no? ¿Va a haber o no va a haber una justicia tabla rasa que llegue hasta las últimas consecuencias? Primera pregunta. Segunda pregunta, esta justicia de tabla rasa, si es de tabla rasa, ¿va a llegar o no va a llegar hasta el nivel más alto que sería el presidente, el expresidente de la República? Erra dice que no, yo digo que quién sabe. Tú dices que se agota o se podría agotar en Luis Videgaray, que no es cualquier ficha. Que no es cualquier ficha, pero la verdad es que esto depende, yo entiendo, del grado de presión que tenga el propio presidente de la República con respecto a la situación como se vaya dando. Ya le cambió. Ya le estás matizando. Porque si no me regaña. Y él sí sabe. Y la tercera es, que también tiene que ver con lo que ya se dijo, es, la pregunta es si efectivamente esto le va a servir al gobierno de la República en un contexto tan complicado en términos de economía, de salud, y social y político. Esta es la gran apuesta que sería, y la pregunta es si efectivamente esto le va a servir para modificar las cosas y hacer que la atención se centre en otra cosa. Y por último está el tema de que lo que se está sentando en el banquillo de los acusados no solamente a Lozoya y al régimen, al gobierno anterior, sino se va a sentar a la reforma eléctrica. Y eso pues, me parece que marca toda una tendencia que podría ser muy peligrosa en el mediano plazo. Porque si finalmente esto prospera, esto va a hacer que el gobierno asuma que efectivamente esta es la solución del problema y que incluso pueda ir más allá en este golpeteo y en esta aniquilación, digamos, del proceso de reforma. Y si es así, nos estaríamos encaminando a una situación extremadamente complicada donde las calificadoras ya hablan de la posibilidad de que México pierda el grado de inversión. Yo creo que esos cuatro... Sí, porque a ver, los señalamientos, acusaciones, lo que está hoy, por lo que viene a responder Emilio Lozoya, no es la reforma energética, pero el presidente sí ha puesto el acento en la reforma energética, en presuntos moches. Luis Miguel, entrega de dinero. A ver, ¿cómo la ves tú? Me quedo con la última parte de lo que decía Jaime. Una de las preguntas más relevantes, ¿quién va a estar en el banquillo de los acusados una vez que empiece el proceso a Lozoya? O sea, ¿quién va a salpicar Emilio Lozoya? Y, de alguna manera, ¿qué es lo que estamos poniendo con lupa? Tengo la impresión que una de las preguntas tiene que ver con ¿para cuánto le alcanza el supuesto pacto a Emilio Lozoya? Y sobre eso, para mí hay dos o tres cosas muy relevantes. La primera es, Pemex es una máquina de dinero que no se agota en sí misma. Salpicaba para todos lados, gobiernos locales, legislativo, sector privado, por supuesto. ¿Qué tanto
¿qué tanto vamos a aguantar un close-up de veras sobre Pemex? No el Pemex de Lozoya, sino el Pemex de toda la vida. Pero ya, a ver, ustedes ya están yendo al fondo. A ver, ustedes están perdiendo de las horas de entretenimiento y diversión que van a llegar primero con Emilio Lozoya y su figura encendiendo un ventilador y embarrando a medio mundo. Lozoya viene en plan Conde de Montecristo, buscando su venganza y probablemente se le conceda esa. Pero para seguir con... ¿La venganza es contra Videgaray? Es uno de los nombres que está en la lista de este Conde de Montecristo. Es el nombre que está en la lista. Yo digo que no es el único. No, pero es el nombre que él quiere, seguramente. Hay un pasado, ahora sí que tormentoso, entre Luis Videgaray y el propio señor... Emilio Lozoya. Emilio L. Emilio no vaya a ser que sí. sepan el nombre. Sí. Emilio Lozoya, en donde hay que recordar que finalmente lo pudo sacar de ahí. El que terminó sacándolo de Pemex fue el propio Videgaray. Y las baterías van específicamente ahí y no es un lugar menor, Luis Miguel. Totalmente. Pero más allá de eso, pues es un proceso normal en el sentido de que Lozoya está buscando, obviamente, salvarse a sí mismo por encima de todas las cosas, ¿no? Y le podría alcanzar entonces, para no pisar la cárcel o para estar poco tiempo. Pues este es el objetivo, es obvio, ¿no? Y por supuesto se quiere llevar entre las patas a Luis Videgaray y seguramente a otros, como dice Luis Miguel. Pero finalmente la lógica de este proceso pues es la salvación de sí mismo, ¿no? Y esto va a llegar hasta donde tenga que llevar. La pregunta allí es si en este salvamento de sí mismo va a mostrar efectivamente cosas que son reales o se va a prestar a un gran montaje que salpique a gente y haga un bochinche o un conjunto de cosas que finalmente no tengan gran sustento y estemos ante un gran circo mediático y no ante un proceso realmente sustantivo, ¿no? A mí me gusta esto que plantea Jaime y es un reto para los medios de comunicación, para los analistas, y es qué calidad de información nos va a traer Lozoya. Hay que decirlo con todas las letras, su palabra está muy desacreditada. Sí. A ver, pongámonos exigentes. No basta ¿Qué tendría que poner sobre la mesa? No basta con que Lozoya diga yo acuso a fulano, tiene que presentar pruebas. Sí. ¿Qué calidad de pruebas tiene? Para mí es una de las grandes cosas en este circo. Junto con pegado, hay que ver cómo funciona la lógica de la 4T frente a Lozoya, porque no todos están a favor de un indulto o de una especie de intercambio. Y tengo en la cabeza, por ejemplo, a alguien como Santiago Nieto. Si alguien tiene motivos personales para querer... Ahora sí, la oportunidad de subirse al ring con Lozoya es Santiago Nieto. Hay que recordar, la acusación contra Lozoya le cuesta a él en ese momento su chamba en la FEPADE y algo más que su chamba. Pero en ese sentido, yo no estoy seguro que solo vaya a contar en este concierto la voz de Lozoya y el plan a más alto nivel. Porque buena parte de las pruebas que se han puesto vienen de la Unidad de Inteligencia Financiera. Presidente mata fiscal. Es cierto, ahí está el punto, ¿no? Yo creo que además el fiscal que lo trae, o sea, quien finalmente hace el arreglo con Emilio Lozoya Thalmann, con el papá, es el fiscal Alejandro Hertz y es el eje de esta operación. Y en ese sentido me queda claro que aquí la línea es sobre la figura de Videgaray. Ahora, insisto, aquí hay dos elementos que hay que tomar en cuenta. Uno, reforma energética. Quiere matar reforma energética, la puede matar desde el punto de vista de símbolo y decir esto es corrupción, etcétera, etcétera. Cuidadito que se le pase la mano, porque entonces esto implicaría, lo que platicábamos la semana pasada, darle otra vez el poder a Rocío Nale, a Manuel Bartlett e ir en contra de todo este modelo de apertura. Que venían, digamos, a la baja después de la gira en Washington. Después de la gira de Washington, que platicábamos la semana pasada. Este es un elemento. Y ahí cuidado con las fuerzas y el gobierno tendrá que decidir. Y la otra que me parece también muy importante es... si, como decíamos, esto se va y llega hasta Enrique Peña Nieto, este es otro cálculo que el presidente de la República tiene que hacer. Golpear a un presidente, a un expresidente, a ver qué pruebas se encuentra. Dudo mucho que exista una conexión directa, pero intentar hacerlo, y por eso mi reticencia a aceptar que van sobre él, es abrir la puerta para que dentro de 4 años ya sentaste el precedente, se puede tocar a un presidente y se puede tocar al presidente que hoy está en funciones. Cuidadito, porque en este país donde el Estado de Derecho es bastante endeble, el que hoy acusa, mañana puede ser también acusado. Bueno, pero ya estamos a un nivel en que las reglas pues prácticamente ya no existen, ¿no?
Y No hay riesgo. estas reglas se vinieron rompiendo pues desde hace larga data. Es decir, cuando Ernesto Zedillo decidió encarcelar a Raúl Salinas de Gortari, pues eso fue un traquidazo en ese momento, y fue un traquidazo que tuvo consecuencias directas sobre el propio expresidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, que hizo aquella famosa huelga de hambre, ¿no? Entonces, hemos vivido este tipo de episodios donde el presidente ha tomado una decisión que va mucho más allá de lo que era, digamos, lo mesurable en términos históricos, ¿no? Entonces, a mí no me sorprende esto nada. Y me sorprendería nada, y me sorprendería menos en el contexto en que está ya el gobierno en esta circunstancia, ¿no? Es literalmente cuando tú estás frente a una pared y está un hacha, dice, úsese en caso extremo urgente. Y pues para eso son las hachas, ¿no? Y es difícil imaginar que algo le pudiera redituar de manera universal y contundente a la 4T o al presidente de la República, que no fuera la detención de del Enrique Peña procesamiento Nieto. Nada más tiene que Peña acordarse Nieto. que esa hacha se la pueden utilizar a él dentro de 4 años. Yo en parte creo que un escenario que para mí no va a ocurrir es que en algún lugar se tenga control del guión punto por punto. Va a haber cosas que van a estar fuera de control. Decía Ezra, una parte que puede salir de control es la relación con el expresidente, el pacto. Otra parte es la reforma energética. En cualquier caso, yo diría, aún saliéndose de control, hay margen para reencarrilar. Y me quiero referir a reforma energética. La reforma energética tiene que sobrevivir por sus propios méritos, inclusive si se probara que hubo sobornos o pagos, propinas, como le queramos decir, al legislador por aprobarlo. Pero a lo mejor es un tema más simbólico. A ver, Sí. es un poco lo que vimos con la muerte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y una renegociación, un acuerdo que sigue siendo el libre comercio, pero que es rebautizado, que es TEMEC. Quizá la reforma energética como tal no la matas toda, pero sí matas, digamos, a quienes la aprobaron y cómo la Pero aprobaron. no es simbólico, si en el ánimo del presidente está efectivamente aniquilar la reforma. Y no solo eso, Si está en el ánimo del presidente mostrar toda esta serie de trácalas y de sobornos o contubernios que hubo, pues es una manera de desacreditarla, ¿no? Pero además... Ahora, en la democracia... y con esto Pero no termino, se podría quedar ahí el asunto, ¿no? Porque, a ver, Emilio Lozoya viene por un tema ajeno completamente a la reforma No, yo estoy energética. diciendo que parte de este proceso Es decir, tiene que ver está con bien. sentar en la reforma. Entiendo. Nada más que tú tienes aquí un debate sobre reforma energética en donde hay un grupo que está a favor de que esto se incorpore y sea parte de la dinámica en donde empresas privadas puedan seguir participando y otro que no. Y si en este juego el grupo que termina siendo empoderado es el de Bartlett Nale, pues entonces vas a tener que meter un regreso a cosas que, lo hemos visto aquí, no tienen una idea muy clara de dónde se Pero a ver, siendo realistas, ya está en marcha una contrarreforma energética. Exacto. Entonces, no es que empezáramos a ver cosas que no hemos visto. Creo que tiene mucho que ver con la parte simbólica, creo que tiene que ver con quitarle argumentos a los defensores de la primera versión de la reforma energética, como decir, ir contra la reforma energética es ir contra el Estado de Derecho. Entonces, es decir, a ver, no, estamos yendo contra abusos en el proceso legislativo, pero podemos negociar algunas cosas que tengan que ver con inversión privada, etcétera. Pero no me vengan, es como yo me imagino que el presidente aprovecharía estas revelaciones diciendo, no me vengan con que es inmaculada la reforma energética y que es el Estado de Derecho encarnado. Sí. Creo que eso se impondría como narrativa y desde mi punto de vista hay que prepararnos para eso. Y yo insisto, no necesariamente significaría la muerte de la reforma energética. Pero yo creo que esto tiene que ver también fundamentalmente con lo que tiene que ser la narrativa hacia el 2021. Y ese es el punto fundamental. Yo creo que el presidente de la República está aquí lanzando claramente dos líneas sobre las cuales tiene que actuar en el 2021. Y va a poner el tema corrupción con reforma energética, por un lado, y por otro lado, por supuesto, corrupción con gobernadores, y por eso está trayendo, y esa es la línea fundamental. Esa tiene que ser una de las partes fundamentales. Y la otra es el hecho de que está teniendo que enfrentar ante eso a una oposición que
tiene ahora un grupo de intelectuales que salen a defender, a hablar de la necesidad de la unidad y obliga al presidente a salir. Salen a hacer incluso, oposición, ¿eh? Sí, salen a hacer la oposición. Salen a hacer oposición y no solo eso, sino que, o sea, ni se espera el presidente a la mañanera, sale ayer en la noche a demostrar que no, porque la polarización te está llevando efectivamente a un enfrentamiento ya ahora y cada quien está marcando ya sus agendas. Ahora, todo esto está, no, estoy de acuerdo con Luis Miguel y si la embestida contra la reforma energética pues no es ninguna novedad, ¿no? Tiene mucho tiempo y además ha ido en ascenso y cada vez es más intensa. Entonces, yo no veo por qué esto no sería el punto culminante. Y sí digo punto culminante, porque sería justamente la tesis central. El neoliberalismo es corrupción y la reforma energética es justamente la esencia de esa corrupción y de ese neoliberalismo. Eso por una parte. Y por la otra, lo que menciona Ezra, en este salpicadero que te entusiasma tanto, que está por venir. Pues no que me entusiasme, pero es lo que vamos a ver. Por eso, que va a estar muy excitante, digamos. Es que a eso viene Emilio Lozoya. Salpicadero, no es solamente Videgaray ni el PRI. Es decir, es obviamente que ya está anunciado por las filtraciones que hay, que va sobre senadores del PAN, sobre gobernadores del PAN y eventualmente sobre un candidato a la presidencia del PAN. Entonces, es claramente un golpe para la reforma energética, para el PRI y, por supuesto, para el PAN. Eso depende de qué traiga el señor Lozoya. Pero a ver, son dos vías entonces. Una es la vía legal que conocemos hoy, es decir, las acusaciones, los señalamientos directos, lo que se le imputa a Emilio Lozoya. Lo otro es lo que a partir de estos videos, grabaciones, que suponemos, por lo que ha dicho el presidente López Obrador, se dirigirían hacia la reforma energética, podría destaparse. Son dos asuntos totalmente distintos, pero que se cruzan. Totalmente. Yo recupero lo que dice Ezra. En el fondo es la elección del 2021 el trofeo. Pero algunas de las cosas que son muy interesantes, divertidas, diría yo, es de qué vamos a hablar. O sea, un reto es lograr que Lozoya se vuelva un personaje que nos obsesione narrativamente y que no podamos dejar de hablar de él. Un riesgo en esta hipótesis es pues, que Lozoya resulte más aburrido de lo que pensábamos, a pesar de todo. A mí me parece que es anticlimático. ¿Y que se caiga el tema o que resulte un fiasco? Por ejemplo, a mí me parece que es anticlimático que las sesiones del juicio vayan a ser transmitidas por WhatsApp y no en vivo. Me parece que en términos de espectáculo... O sea, tú ya estabas listo con tus palomitas. Yo literalmente sí había comprado mis palomitas y mi galón de refresco. Pero la narrativa aquí están las dos narrativas claras del 2021. Una es corrupción a través de la figura de Lozoya y la otra es la catástrofe económica y sanitaria. Sobre esa se va a ir la oposición, el gobierno se va a ir por el tema. Es una guerra de narrativas lo que vamos a ver. Ese es el asunto, ¿no? Es lo que yo comentaba al principio. ¿Le va a alcanzar o no le va a alcanzar? Y va a depender de cosas, como dice Luis Miguel, de si es muy mediático o no muy mediático. Yo no estaría tan seguro de que no va a ser muy mediático, porque pues los medios sí le van a dar una gran difusión. Yo no aseguro que no, lo que se revele va a ser seguramente muy contundente. Pero al final de cuentas, pues sí, el debate, no el debate, sino la cuestión es si esa narrativa, como ahora se dice, va a predominar sobre, ya no digo sobre el discurso de la oposición, sino sobre la realidad real. Y la realidad real es el COVID, es la crisis económica, es la eventual pérdida del grado de inversión de México el próximo año. O sea, el verdadero caos que se puede venir. Y que tienes ahí a una oposición que ya encontró los dos temas, ya encontró quienes les dé el blindaje y ahora lo van a lanzar, a ver quién gana. Lo veremos, porque también parece que el presidente ha retomado las riendas de la narrativa, de la agenda, y ahora la marca. Por ahora veremos cuánto tiempo el caso Emilio Lozoya. Gracias a ustedes, Luis Miguel, gracias. Muchas gracias, Jaime. Gracias. Ezra, muchas gracias a usted por vernos. Gracias, se queda con todo personal. Soy Manuel López San Martín. Nos vemos en un ratito. En cuanto aterrice el avión de Emilio Lozoya a la 1 de la mañana, acá vamos a estar con lo último. Espero que le prendan, ¿no?, a la televisión y nos vean desde la comodidad de sus hogares. Con palomitas incluidas. Conste. Buenas noches, pásela muy bien.